Hola, mi nombre es Agustín y hoy quiero hablar de algo que me parece súper importante y que hace mucho tiempo quería hablar. Em, el tema es viajes astrales. Me gustaría compartir mi experiencia con mi primer viaje astral. A ver, cuando tuve mi primer viaje astral tenía alrededor de 14, 15 años y fue un viaje. Porque como que estaba en una etapa de descubrir cosas, ¿no? De ver cómo, dónde estoy en el mundo, qué es este mundo, qué es esta realidad. Y soy una persona yo un poco como escéptica y a veces como que necesito ver o experimentar para poder creer. Entonces como que los viajes astrales lo veía como una forma perfecta de decir, bueno, hay algo más y quiero descubrir ese algo más, quiero acceder a ese algo más de alguna forma. Y entonces fue como que me obsesioné, tipo, dije, está, tengo que hacer un viaje astral. Tipo, y ta, busqué, como que en internet hoy por hoy tienes de todo, tipo, y había como muchas técnicas y libros sobre el tema, sueños lúcidos, viajes astrales, y me perdí. Oh, ay, sí, no, me re perdí. Y nada, tipo, me quedé con una técnica que consistía en que antes de dormir vos tenés como que estar acostado, no re tranqui, super, boca arriba, y que tenés como que hacer que te levantás en ese momento antes que estás como a punto de dormirte. Y entonces estuve como 2 semanas probando esta técnica de levantarte como antes de dormir, o sea, como en ese momento en el que estás como en un limbo de despierto medio que dormido. Y yo como que estuve 2 semanas que dormí un montón, tipo dormía siesta, dormía, dormía de noche obviamente, dormía de mañana un poquito a veces, tipo era un adolescente con mucho tiempo libre. Y y es gracioso, ¿no? Porque tipo estaba acostado y me despertaba así y decía, ay no, carajos, tipo, estoy despierto. O sea, era como que te despertabas y era como la decepción de que en realidad eras vos, ahí físicamente, levantado en la cama diciendo, ¿por qué hago esto? Hasta que pasó mi primer viaje astral. O sea, fueron 2 semanas, pasaron. A las 2 semanas de empezar como la práctica intensa, tuve mi primer viaje astral y wow, fue como una experiencia súper maravillosa, no sé, recuerdo que estaba acostado y abro los ojos así en la oscuridad y digo, pa, no, otra vez, me dormí, no puede ser, como que estaba re quemado, porque dije, ta, me redormí, fallé. Entonces dije, ta, voy a tomar un vaso de agua. Cuando me quiero levantar, que acá es como que pasa la magia, no me podía levantar, tipo, estaba duro, mi cuerpo estaba duro, y yo decía, oh Dios, no me puedo mover. Y, y tal. Como que por un momento me asusté, pero enseguida dije, oh Dios, sí, tipo, re festejando el tipo, súper festejando, dije, estoy despierto en el astral, tipo, mi cuerpo físico está dormido y mi cuerpo energético, astral, como quieran llamarle, está despierto, está consciente. Entonces dije, está, no entres en pánico, no entres en pánico. Y como que lo que hacía era fuerza, como para salir del cuerpo, para afuera, ¿viste? Como que me levantaba. Y el cuerpo era como una barrera. En un momento como que hice fuerza así, tipo, y tipo, y salí. Tipo, fue como que, un momento como que sentí como que me desprendía, como que me despegaba como si fuera un velcro, así como dos capas que me salía de mi cuerpo. O sea, como que ese cuerpo energético salía como de adentro de un envase y caí en el piso. Estaba todo oscuro todavía, no llegaba a ver nada. Pero la magia del asunto es que ya de que me despegué del cuerpo y caí en el piso, ese lapso entre salir y caer fue mágico. Porque me di cuenta que mi cuerpo era súper ligero. Era como un fantasma. No era tan pesado, era como ligero, así como re lindo, algo súper bonito que nunca había experimentado. Y dije, wow, tipo. Y otra cosa muy curiosa es que en ese lapso en el que caía al piso, me di cuenta que el tiempo en este plano en el que estaba, este plano energético, astral, como quieran llamarle, era distinto. O sea, fue como que una caída o te caíste y tipo, pum, es un segundo.
pero ahí fue como que percibí el tiempo de otra forma, era como que esos pocos segundos habían durado muchos más y había sido capaz de percibir muchas más sensaciones y cosas y la temporalidad que tenemos acá en lo físico era distinta ahí. Y me acuerdo que caí con las manos así, tipo, y sentía el piso, pero era muy distinto como al piso y todavía no, como que estaba todo oscuro, ¿viste? Yo no me animaba a pedir claridad o luz para ver algo más. Estaba como, bueno, a ver qué voy a hacer. Me acuerdo que estaba sentado así, y sentado no, acostado, con la boca abajo así, con las manos acá. Y entonces digo, ta, tranquilo, ¿cuáles eran las reglas? Hay una regla que dice que en el astral, cuando vos con la mente, como pensás algo, decís algo o mentalmente, se cumple, como que ocurre. Y como estaba todo oscuro, lo que dije fue claridad, quiero poder ver. Y tipo, se fue la oscuridad y ta, fue un viaje, tipo, estaban como, qué viaje recordar esto. Estaban como los muebles del cuarto, los que están siempre, faltaba alguno, pero era como que veía esos muebles, pero su estructura energética, o sea, como su estructura no física, como su versión, su doble energético. Y wow, tipo, dije, no, ¿qué demás? Tipo, no podía creer que eso era verdad y que estaba ocurriendo y que era muy real, o sea, para nada era un sueño, o sea, otra cosa que recordé es que me acuerdo que decía, bueno, a ver, soy yo, soy consciente, puedo manejar la situación. Y decía, a ver, mano derecha, movía la mano derecha. Sí, sí, puedo. Mano izquierda, sí, mano izquierda. Todo esto todavía en el piso, o sea, yo no me había parado todavía, estaba tirado en el piso, boca abajo, así. Y te movía las manos y era yo, consciente, dueño de mi cuerpo, de mis pensamientos, en esa realidad nueva que era como, wow, hay algo más, y estaba de más. Y acá fue la parte triste de la historia. Me acuerdo que me doy vuelta así y quería levantarme, pararme, para mirarme en la cama y ver cómo era mi cuerpo en esa realidad, mi cuerpo físico dormido. Pero antes de pararme, miro debajo de la cama y debajo de la cama, o sea, como veo como una mancha negra, así como oscuridad. Como, y dije, no entiendo. Yo dije claridad, todo el cuarto veo la energía, veo los muebles, veo cosas. ¿Y por qué debajo de la cama no puedo ver? ¿Por qué debajo de la cama está tan oscuro? Entonces ahí como que sentí miedo, como que... Esto es increíble, esto es algo muy, muy zarpado. Sentí miedo y fue automático, tipo, al sentir miedo fue como que sentí como que de acá, en la parte de atrás, tenía como que alguien me agarró así para atrás, me cinchó y como que me jaló al cuerpo. Y todo lo mismo, lo que cuando eso como que me jalen, ser ligero, ser una pluma que me jalen hacia mi cuerpo, y cuando caigo en mi cuerpo, pumba, hago así, me despierto. Y dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí me acordé, ya despierto físicamente, que me voy. Cuando vos en el astral sentís miedo, la sensación como de que te asustás, de que te preocupa, miedo, es como que hay un sistema como de alerta, de defensa de tu cuerpo, que es el cordón de plata. Yo nunca vi el cordón de plata, simplemente sentí eso que me jaló, no pude ver el cordón, pero fue automático, sentí miedo y como puma, algo me jaló y me desperté. O sea, no tuve la opción de decir, de entrar en un debate conmigo mismo, tengo miedo, ¿qué hago? Pum, no. Sentís miedos y chao. Te jala y olvídate. O sea, no sientan miedo. Eh, pero estaba como súper feliz de que había descubierto que había algo más que no era físico, que tengo acceso y que esto es lo que quiero como remarcar. Todos tenemos acceso a esa realidad, a esas realidades. No es un juego, es algo serio y eso me parece súper importante. Que hablar sobre esto para que esto se normalice más y seamos conscientes de que hay otras realidades aparte de lo físico que están al acceso de todos y no para unos pocos privilegiados. O sea, es algo de un derecho de nosotros por el simple hecho de ser humano que viaje. Y nada, estuve muy contento, un poco decepcionado porque dije estaba muy gustado ver un poco más. Luego tuve otras experiencias astrales, pero estaba súper feliz porque
fue como una gran como prueba y como una alegría para mi alma, para mi corazón, de decir, wow, hay algo más y me gusta este camino y quiero descubrir qué más hay. ¿Qué más hay? a- ¿Qué más hay aparte de lo físico? Y siento que los viajes astrales, los sueños lúcidos, creo que son cosas distintas. Es una buena herramienta para entrar a este mundo, siempre y cuando obviamente leyendo, informándose, teniendo precauciones, porque como digo, no es un juego, es algo serio. Informarse un montón. Siento que es una buena herramienta para meterse a este mundo y decir, pa, hay algo más y lo estoy viviendo, es real y nada. Bueno, esta es mi experiencia, espero que a quien le sirva, y si no, bueno. A mí me encanta ver las experiencias de otras personas a través de YouTube. Siento que es muy enriquecedor ver a otras personas charlando sobre estos temas y contando su versión de cómo lo vivieron. Y bueno, creo que hoy me tocó a mí como una forma también de agradecer eso a veces que uno recibe. Creo que es lindo compartir. Y nada, em, nos vemos en otro video, espero. Yeah.